Fui a la boda de mi hija con el prometido adinerado que conoció en línea. Durante la cena, él susurró algo en mandarín sobre mi vestido, y ambos se rieron. Antes de irme, sonreí, lo miré a los ojos y le dije algo en mandarín que lo hizo desmayarse. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Aurora y tengo 65 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que escribir esta historia, pero hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve más doloroso que la verdad. Todo comenzó con un mensaje de texto de mi hija Rebeca. Era un miércoles por la tarde. Estaba preparando la cena cuando mi teléfono vibró. El mensaje era simple, pero me atravesó como una bofetada fría. Mamá, por favor no te vistas como una mendiga en mi fiesta de compromiso. La familia de Chen es muy adinerada y tienen estándares altos. Usa algo elegante por una vez. Me quedé allí parada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho. Rebeca tenía 32 años y acababa de comprometerse con Chen Wei, un empresario chino que había conocido en una aplicación de citas para profesionales exitosos. Según ella, él era todo lo que siempre había soñado. Rico, sofisticado, con conexiones internacionales. Leí el mensaje una segunda vez, luego una tercera. La palabra mendiga resonaba en mi cabeza como un eco que se negaba a desaparecer. Mi propia hija, la niña a la que había criado sola después de que su padre muriera cuando ella tenía solo 5 años, me veía como una vergüenza. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi pequeño apartamento, recordando todas las veces que Rebeca había mostrado señales de esta actitud. Las expresiones de disgusto cuando visitaba a mis amigas del barrio, la forma en que cambiaba de tema cuando alguien preguntaba sobre mi trabajo como asistente administrativo en una clínica dental, cómo se disculpaba por mi acento cuando hablaba inglés delante de sus amigos de la universidad. El viernes siguiente llegué a la fiesta de compromiso en el exclusivo club de campo que Chen había reservado. Había usado mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que estaba en perfecto estado. Me había peinado cuidadosamente y hasta me había puesto un poco de maquillaje. Pensé que me veía presentable, incluso elegante. El salón era impresionante. Techos altos, lámparas de cristal, mesas decoradas con orquídeas blancas. Los invitados se movían en pequeños grupos, todos vestidos con ropa que claramente costaba más de lo que yo ganaba en varios meses. Busqué a Rebeca con la mirada y la encontré junto a Chen, radiante en su vestido de diseñador color champán. Cuando me acerqué para saludarla, su sonrisa se tensó ligeramente. «Mamá», dijo, dándome un abrazo rápido y formal. «Te ves bien». Chen me extendió la mano con una sonrisa perfectamente ensayada. Era un hombre atractivo de unos 35 años, alto y vestido con un traje que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Señora Aurora», dijo con un acento apenas perceptible. Un placer finalmente conocer a la madre de mi prometida. Durante la primera hora, todo parecía transcurrir normalmente. Rebeca me presentó a algunos invitados como mi madre, sin agregar detalles sobre mi trabajo o mi vida. Yo sonreía y hacía conversación educada, sintiendo todo el tiempo cómo me examinaban discretamente, evaluando mi vestido, mis zapatos, mi forma de hablar. Fue durante la cena cuando todo cambió. Todo. Estaba sentada en una mesa lateral, no en la mesa principal donde estaban Rebeca y Chen, algo que ya me había dolido, pero que había decidido ignorar. Chen se acercó a saludar a los invitados de mi mesa y cuando llegó hasta mí, se inclinó para hacer un comentario aparentemente cortés, pero lo que salió de su boca no fue cortés en absoluto. En mandarín, con una sonrisa perfecta en sus labios, murmuró: «Mira cómo se viste esta mujer vieja y patética. Parece que recogió su ropa de la basura». Mi corazón se detuvo. Los otros invitados de la mesa sonrieron educadamente, sin entender lo que había dicho. Yo mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía como si me hubieran abofeteado. Chen continuó en mandarín:
Rebeca se avergüenza tanto de ella que me pidió que la sentara lejos de la mesa principal. Inteligente de mi parte elegir una mujer que entiende las apariencias. Luego se enderezó, me palmeó suavemente el hombro y dijo en inglés: «Disfrute la cena, señora Aurora. Todo está delicioso». Se alejó hacia otra mesa, y yo me quedé allí, sintiendo cómo mi cara se enrojecía de humillación. No era solo la crueldad de sus palabras, sino el conocimiento de que Rebeca había participado en esto. Mi propia hija había conspirado para humillarme en público. Intenté concentrarme en la comida, pero cada bocado sabía a ceniza. Veía a Rebeca riéndose con Chen en la mesa principal, luciendo feliz y elegante, completamente ajena al dolor que acababa de causarme. O tal vez no tan ajena. Cuando los postres fueron servidos, Chen regresó a mi mesa una vez más. Esta vez, su comentario en mandarín fue aún más hiriente. «La vieja ni siquiera puede permitirse ropa decente. Rebeca me dijo que trabajaba limpiando oficinas. ¡Qué vergüenza para una familia!». Yo no trabajaba limpiando oficinas, pero evidentemente esa era la versión que Rebeca le había contado a su prometido. Mi trabajo como asistente administrativa, aunque modesto, era respetable y honesto. Pero para mi hija, incluso eso era demasiado humilde para admitir. El dolor que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era solo humillación, era traición en su forma más pura. La niña que había criado, a la que había dado todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, me había reducido a una mentira avergonzante. Terminé la noche en silencio, sonriendo cuando era apropiado, respondiendo cuando me hablaban, pero por dentro estaba completamente rota. Cuando finalmente pude irme, Rebeca me dio otro abrazo rápido y me dijo: «Gracias por venir, mamá. Comportarte bien significa mucho para mí». Conduje a casa en completo silencio, mis manos temblando en el volante. No sabía que esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más grande y más doloroso de lo que podía imaginar. Esa noche llegué a casa y me serví una taza de té, pero mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Me senté en mi pequeña sala, rodeada de fotografías de Rebeca en diferentes etapas de su vida, y por primera vez en años permití que los recuerdos me invadieran completamente. Rebeca nació cuando yo tenía 33 años. Su padre, Miguel, había sido el amor de mi vida, un hombre gentil que trabajaba en construcción y que murió en un accidente laboral cuando ella apenas caminaba. La compañía de seguros me dio $20,000, una suma que parecía enorme en ese momento, pero que se evaporó rápidamente entre gastos funerarios y las necesidades básicas de una madre soltera. Decidí desde el principio que Rebeca tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé en 2, a veces 3 empleos simultáneamente. Durante el día era recepcionista en la clínica dental. Por las noches limpiaba oficinas y los fines de semana cuidaba a los hijos de otras personas. Rebeca crecía viendo a su madre siempre cansada, siempre corriendo, siempre preocupada por el dinero, pero nunca entendió que todo era por ella. Cuando Rebeca cumplió 8 años, decidí que necesitaba ir a una escuela privada. Había escuchado a otras madres hablar sobre la importancia de las conexiones, de darles a sus hijos las mejores oportunidades desde pequeños. La matrícula era de $8,000 al año, una cantidad que representaba casi la mitad de mis ingresos anuales. Tuve que vender la única joya de valor que tenía, el anillo de compromiso que Miguel me había dado, una sencilla banda con un pequeño diamante que había pertenecido a su abuela. Recuerdo el día que fui a la joyería. El tasador lo examinó brevemente y me ofreció $600. El anillo había costado mucho más, pero la nostalgia no paga las cuentas. Tomé el dinero y pagué el primer mes de la escuela de Rebeca. Los años siguientes fueron una lucha constante. Rebeca destacaba académicamente, pero también comenzó a cambiar. Sus nuevos compañeros de clase venían de familias adineradas, vivían en casas grandes, viajaban durante las vacaciones de verano. Gradualmente empezó a avergonzarse de nuestro pequeño apartamento, de mi auto viejo, de la forma en que vestía cuando iba a recogerla a la escuela. Cuando Rebeca tenía 14 años, me pidió que dejara de ir a los eventos escolares.
Las otras madres son diferentes, mamá, me dijo con esa crueldad involuntaria de los adolescentes. No encajas. En lugar de confrontarla, simplemente dejé de ir. Era más fácil que lidiar con su vergüenza. El momento más doloroso llegó cuando Rebeca cumplió 16. Había sido aceptada en un programa de intercambio de verano en Francia, algo que consideraba esencial para su futuro. El costo era de $5,000, dinero que simplemente no tenía. Mi única opción era vender la casa que había heredado de mi madre, una pequeña propiedad en mal estado, pero que era todo lo que me quedaba de mi familia. La vendí por $30,000, muchísimo menos de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápidamente. Rebeca se fue a Francia ese verano y regresó llena de historias sobre Chateau, museos y la familia francesa que la había recibido. Nunca me preguntó cómo había conseguido el dinero para el viaje. Durante la universidad, mantuve 3 empleos para pagar su matrícula en una universidad privada prestigiosa. Rebeca estudiaba administración de empresas y se rodeaba de compañeros que hablaban casualmente de sus futuras herencias, de los negocios familiares que algún día dirigirían, de las conexiones que ya tenían en el mundo corporativo. Ella empezó a inventar historias sobre nuestro pasado familiar, sugiriendo que habíamos tenido mejor posición económica, pero que la habíamos perdido por malas inversiones. Después de graduarse, Rebeca consiguió un trabajo en marketing para una empresa de cosméticos de lujo. No ganaba mucho, pero su estilo de vida sugería lo contrario. Alquiló un apartamento caro, compraba ropa de diseñador, frecuentaba restaurantes exclusivos. Cuando le preguntaba cómo podía permitirse todo eso, me decía que tenía conexiones y oportunidades que yo no entendería. Fue durante esta época que conoció a Chen en esa aplicación de citas. Desde el primer día, Rebeca me habló de él como si fuera la respuesta a todos sus sueños. Es diferente, mamá, me decía con los ojos brillantes. Tiene cultura, educación, dinero de verdad, no como los otros hombres que he conocido. Lo conocí por primera vez hace 6 meses, en una cena que Rebeca organizó en un restaurante japonés caro. Chen llegó en un BMW negro reluciente, vestido con un traje impecable. Era educado, sofisticado y hablaba de sus negocios de importación con una confianza que impresionó inmediatamente a Rebeca. Pero algo en él me inquietaba. Durante esa cena, Chen hizo varias preguntas sobre nuestra familia, nuestro pasado, nuestras finanzas. Lo disfrazaba como conversación casual, pero yo sentía que estaba evaluando, calculando. Cuando mencioné que trabajaba en la clínica dental, vi un destello en sus ojos, algo que no pude interpretar completamente, pero que me puso nerviosa. Las semanas siguientes, Rebeca me contaba constantemente sobre Chen, cómo había pagado por unas vacaciones costosas, cómo la llevaba a eventos exclusivos, cómo hablaba de matrimonio y de darle la vida que merecía. Cada historia me generaba más dudas. ¿Qué clase de hombre se mueve tan rápido? ¿Por qué alguien tan exitoso estaba tan interesado en una mujer que, aunque hermosa y inteligente, no tenía las conexiones o la fortuna que él parecía valorar? Una tarde, después del trabajo, decidí investigar un poco por mi cuenta. Busqué el nombre de Chen en Internet y encontré información confusa y contradictoria. Su empresa de importación tenía una página web profesional, pero muy poca información específica. Sus redes sociales mostraban una vida de lujo, pero las fotos parecían demasiado perfectas, demasiado cuidadosamente curadas. También encontré algo inquietante. Varios artículos de noticias sobre estafas matrimoniales dirigidas a mujeres profesionales, hombres que se presentaban como empresarios exitosos para manipular a sus víctimas. Los patrones descritos en esos artículos se parecían inquietantemente al comportamiento de Chen. Pero cuando intenté compartir mis preocupaciones con Rebeca, se puso furiosa. ¿No puedes simplemente estar feliz por mí?, me gritó. Toda mi vida ha sido negativa, siempre viendo problemas donde no los hay. Chen es bueno conmigo, me respeta, me valora. ¿Por qué no puedes aceptar que merezco algo mejor que lo que tuviste tú? Sus palabras me dolieron más de lo que ella podía imaginar. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que mi hija no solo no valoraba los sacrificios que había hecho por ella, sino que los veía como evidencia de mi fracaso como persona.
Ahora, sentada en mi sala después de la humillación de la fiesta de compromiso, entendía que había estado ciega a una verdad muy dolorosa. La niña que había criado, a la que había dado todo, se había convertido en alguien capaz de participar en mi humillación pública. Y el hombre que se iba a casar con ella tenía secretos que yo estaba decidida a descubrir, sin importar lo que costara. Los días siguientes a la fiesta de compromiso pasaron como una neblina. No podía sacarme de la cabeza las palabras crueles de Chen en mandarín, pero más que eso, no podía olvidar la complicidad silenciosa de Rebeca. Mi propia hija sabía exactamente dónde me había sentado y por qué. El martes por la mañana, después de una noche más de insomnio, tomé una decisión. Si iba a proteger a mi hija de lo que fuera que Chen estuviera planeando, necesitaba información real. No podía basarme solo en sospechas o en artículos generales sobre estafadores matrimoniales. Llamé al trabajo y dije que estaba enferma. En lugar de ir a la clínica, me dirigí a la biblioteca pública del centro de la ciudad. Había oído que tenían computadoras con acceso a bases de datos que no estaban disponibles en las búsquedas normales de Internet. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Susan, me ayudó a acceder a los registros públicos y bases de datos comerciales. Le dije que estaba investigando a un potencial socio comercial, una mentira piadosa que me permitió acceder a información que no sabía que existía. Lo que encontré me dejó sin aliento. Chen Wei no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Chen Weidong y tenía 38 años, no 35 como le había dicho a Rebeca. Pero eso era solo el comienzo. Los registros mostraban que había estado casado 2 veces antes, ambas con mujeres estadounidenses, ambos matrimonios terminados en divorcios muy costosos para sus exesposas. La primera esposa, Sarah Mitchell, había sido una enfermera de Seattle que conoció en 2017. Según los documentos de divorcio, Chen había convencido a Sarah de poner su apartamento como garantía para una inversión comercial que nunca se materializó. Ella perdió su casa y terminó declarándose en bancarrota. La segunda esposa, Jennifer López, era una maestra de San Diego. Su matrimonio duró solo 18 meses, durante los cuales Chen logró acceder a sus cuentas de ahorro y su fondo de jubilación. Cuando Jennifer se dio cuenta de lo que había pasado, Chen ya había desaparecido con casi $50,000. Pero había más. Chen tenía una empresa de importación registrada, pero los registros financieros mostraban muy poca actividad comercial real. Su BMW estaba alquilado, no comprado. El apartamento lujoso donde vivía también era alquilado, y según los registros, había estado atrasado en los pagos varias veces. Mi corazón se aceleró cuando encontré algo aún más perturbador. Registros de inmigración que mostraban que Chen había sido investigado por fraude matrimonial en 2019, aunque nunca fue formalmente acusado. La investigación se había cerrado cuando su segunda esposa decidió no presionar cargos, probablemente porque ya había perdido todo y no tenía recursos para una batalla legal prolongada. Imprimí todo lo que pude y conduje directo al apartamento de Rebeca. Necesitaba mostrarle la evidencia antes de que fuera demasiado tarde. Tenía las llaves de emergencia que ella me había dado años atrás, cuando recién se mudó y yo la ayudaba con las cajas. Cuando llegué, su auto no estaba en el estacionamiento. Usé las llaves y entré, llamándola por si acaso estaba allí. El apartamento estaba vacío, pero inmediatamente noté algo extraño. Había cajas empacadas en la sala, como si se estuviera preparando para mudarse. Sobre la mesa de centro encontré documentos que me helaron la sangre. Eran formularios de transferencia bancaria, aplicaciones para préstamos usando el apartamento de Rebeca como garantía y lo más alarmante de todo, un documento que transfería el poder legal de sus finanzas a Chen en caso de emergencia o incapacidad temporal. Me senté pesadamente en el sofá, temblando mientras leía cada documento. Chen no solo estaba repitiendo el patrón de sus matrimonios anteriores, sino que lo estaba haciendo de manera más sofisticada. Había convencido a Rebeca de que necesitaban consolidar sus recursos para la boda y su nueva vida juntos. Fue entonces cuando escuché la llave en la puerta.
Rápidamente guardé los documentos que había impreso y me quedé sentada, tratando de parecer casual cuando Rebeca entró. «Mamá», dijo sorprendida, «¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar, mija», le dije, usando el término cariñoso que no había empleado en años. «Es sobre Chen». Su expresión se endureció inmediatamente. «Si vienes a criticarlo otra vez». «No vengo a criticar», la interrumpí. «Vengo a advertirte. He estado investigando y hay cosas que necesitas saber». Le mostré los documentos que había impreso. Su cara palideció mientras leía sobre los matrimonios anteriores de Chen, sobre las mujeres que había estafado, sobre su verdadera situación financiera. «Esto no puede ser cierto», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Rebeca, mira a tu alrededor», le dije señalando las cajas. «¿Cuándo decidiste mudarte? ¿Y estos documentos sobre tus finanzas?» Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para mi horror, dejó caer los papeles al suelo y me miró con ojos llenos de ira. «¿Sabes qué, mamá? Aunque todo esto fuera cierto, no me importa». «¿Cómo puedes decir eso?» «Porque prefiero arriesgarme con Chen a terminar como tú». Me espetó con una crueldad que me cortó como un cuchillo. «Prefiero la posibilidad de una vida mejor a la certeza de una vida mediocre». Me quedé sin palabras. Mi propia hija acababa de decirme que prefería ser estafada antes que vivir una vida como la mía. Chen me prometió que después de casarnos viajaremos, que conoceré Asia, que tendré la vida que siempre quise. Aunque sea mentira, aunque solo dure un año, será más de lo que tú me pudiste dar. «Y Rebeca», susurré, sintiendo como si me hubieran golpeado físicamente. «Todo lo que hice fue por ti». «Lo que hiciste», dijo con desprecio, «fue limitarme. Me criaste para que me conformara con poco, para que fuera agradecida por las migajas. Chen me hace sentir que merezco más». Se acercó a la puerta y la abrió. «Quiero que te vayas. Y no quiero que vengas a la boda con más de tus teorías conspiracionales». «¿Ni siquiera vas a confrontarlo con esta información?» Rebeca se rió amargamente. «¿Confrontarlo? Ya lo sabía, mamá. Ya sabía sobre sus exesposas. Me lo contó él mismo. Me dijo que fueron mujeres, que no lo entendieron, que no estuvieron dispuestas a arriesgarse por amor. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Ya sabías?» Sabía sobre Sara y Jennifer. Sabía que no es tan rico como aparenta. Sabía que esto podía ser temporal. Se encogió de hombros. «Pero también sé que contigo la mediocridad sí es garantizada». Me levanté lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Con todos los años que te cuidé, todos los sacrificios?» «Tú elegiste hacer esos sacrificios», dijo fríamente. «Nadie te pidió que vendieras la casa de la abuela. Nadie te pidió que trabajaras 3 empleos. Esas fueron tus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. «Cuando esto termine mal, Rebeca, y va a terminar mal, no vengas a buscarme. No después de esto». «No te necesitaré», respondió. «Chen me enseñó que hay gente exitosa en el mundo, gente que no se conforma. Es una lástima que nunca hayas sido una de esas personas». Cerró la puerta detrás de mí con un sonido que resonó como una sentencia final. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo que nunca había experimentado antes respecto a mi hija. Una mezcla de dolor profundo y, por primera vez, algo parecido a la liberación. Rebeca había tomado su decisión conociendo la verdad. Ya no era una víctima inocente, era una cómplice consciente, y eso cambiaba todo. Después de mi confrontación con Rebeca, pasaron 2 semanas en las que no tuvimos contacto alguno. Parte de mí esperaba que recapacitara, que la realidad de lo que Chen realmente era la hiciera cambiar de opinión. Pero el miércoles por la mañana recibí una invitación formal por correo para el ensayo de la boda. La invitación era elegante, impresa en papel grueso color marfil con lettering dorado. En la parte inferior, escrito a mano con la caligrafía perfecta de Rebeca, había una nota. «Mamá, espero que puedas venir. A pesar de todo, sigues siendo mi madre». No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano a una extensión de paz que iba a recibir de ella. Decidí ir,
aunque algo dentro de mí me advertía que esto no iba a terminar bien. El ensayo se realizaría en el mismo club de campo donde había sido la fiesta de compromiso. Llegué el viernes por la noche vestida con mi segundo mejor vestido, uno gris oscuro que había comprado años atrás para una boda de una amiga. Sabía que no era lo suficientemente elegante para el estándar de Chen, pero ya no me importaba tratar de impresionar a nadie. El salón estaba decorado de manera aún más elaborada que en la fiesta de compromiso. Había al menos 60 invitados, todos vestidos como si fueran a una gala de caridad. Reconocí algunas caras de la vez anterior, pero había muchas nuevas, incluyendo un grupo de hombres asiáticos que supuse eran colegas de negocios de Chen. Busqué mi lugar en el plan de mesa y no me sorprendió encontrarme asignada a una mesa en la parte trasera del salón, junto a primos lejanos de Rebeca que casi no conocía. Era claro que mi hija había decidido mantenerme lo más invisible posible. Durante el cóctel previo a la cena, observé a Chen trabajando la habitación como un político experimentado. Se movía de grupo en grupo, estrechando manos, riendo en los momentos apropiados, hablando sobre sus expansiones comerciales en Asia, con una confianza que habría sido impresionante si yo no supiera la verdad. Rebeca lucía radiante a su lado, vestida con un vestido de seda color champán que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Había algo diferente en ella esa noche, una dureza en sus ojos que no había visto antes. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, me saludó con un gesto frío de cabeza antes de volver su atención a los invitados importantes. La cena comenzó con un menú de 5 tiempos que Chen había seleccionado personalmente. Mientras comíamos, varios invitados dieron brindis. El padre de Chen, un hombre mayor que había volado desde Hong Kong especialmente para la boda, habló en mandarín sobre la importancia de la familia y las tradiciones. Chen tradujo partes de su discurso, pero yo noté que omitía ciertos comentarios que parecían más críticos. Fue después del tercer curso cuando Chen decidió hacer su propia demostración de poder. Se levantó de la mesa principal y comenzó a caminar por el salón, deteniéndose en cada mesa para agradecer personalmente a los invitados por venir. Era un gesto que parecía gracioso y considerado, pero yo podía ver la calculación detrás de cada sonrisa. Cuando llegó a mi mesa, mi corazón comenzó a latir más rápido. Se acercó a mi silla y se inclinó, colocando una mano en mi hombro como había hecho en la fiesta de compromiso. «Señora Aurora», dijo en inglés, su voz cargada de falsa calidez. «Es tan maravilloso tenerla aquí para celebrar este momento especial». Luego, en mandarín, añadió algo que me hizo contener la respiración. «Esta mujer patética no tiene idea de lo que le espera a su preciosa hija. Pronto Rebeca aprenderá lo que significa ser útil de verdad». Los otros invitados de mi mesa sonrieron educadamente, pero yo sentí como si me hubieran vertido agua helada por la espalda. Chen continuó en mandarín, su sonrisa nunca flaqueando. «La vieja ni siquiera puede vestirse apropiadamente para la boda de su propia hija. Miren ese vestido barato. Es obvio de dónde sacó Rebeca su falta de clase natural». Se enderezó, me apretó el hombro ligeramente y añadió en inglés: «Rebeca es muy afortunada de tener una madre tan comprensiva». Mientras se alejaba hacia la siguiente mesa, escuché que susurraba algo más en mandarín, pero esta vez dirigido a uno de sus colegas asiáticos que había venido a saludarlo. Lo que dijo me dejó helada hasta los huesos. «La chica es más estúpida de lo que pensé. Ya firmó todos los papeles. Para cuando se dé cuenta, ya estaré en Shanghái con su dinero». Su colega se rió discretamente y respondió también en mandarín. «¿Y la madre?» Chen miró en mi dirección por encima del hombro. «La madre es insignificante. Rebeca ya cortó todos los lazos emocionales. Después de mañana, ninguna de las dos me importa». Me quedé sentada en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Chen no solo planeaba estafar a Rebeca, sino que iba a desaparecer inmediatamente después de la boda. Y Rebeca, mi hija, había sido tan completamente manipulada que había cortado todos los lazos emocionales conmigo para facilitarle el trabajo a él. El resto de la cena pasó como una pesadilla borrosa.
Veía a Rebeca riéndose con Chen, completamente ajena al hecho de que en menos de 24 horas su mundo se desmoronaría. Parte de mí quería levantarme, caminar hasta su mesa y gritarle la verdad delante de todos, pero sabía que no me creería. Había elegido a Chen por encima de mí. Había elegido el sueño de una vida mejor por encima de la realidad de mi amor incondicional. Cuando la cena terminó y comenzó el baile, decidí que era hora de irme. No podía soportar ni un minuto más de esa farsa. Busqué a Rebeca para despedirme, pero la encontré en una conversación intensa con Chen cerca del bar. Me acerqué cautelosamente, manteniendo cierta distancia. «Todo está listo para mañana», le estaba diciendo Chen en voz baja. «Después de la ceremonia, iremos directamente al aeropuerto. Tengo un vuelo a Las Vegas a las 6 de la tarde». «¿Tan pronto?», preguntó Rebeca. «Pensé que tendríamos unos días aquí antes de viajar». Chen sonrió y le acarició la cara. «Los negocios no esperan, mi amor. Además, será más emocionante comenzar nuestra luna de miel inmediatamente. Ya transferí todo a las cuentas que discutimos». Mi estómago se revolvió. Rebeca asintió, claramente emocionada por la perspectiva de esta nueva aventura. No tenía idea de que Chen acababa de confirmar que el dinero ya había sido movido. Me alejé antes de que pudieran verme y caminé directo hacia la salida. En el estacionamiento, me senté en mi auto por varios minutos, temblando. Mi hija estaba a punto de ser estafada y abandonada, y había elegido conscientemente eliminarme de su vida para que esto fuera posible. Pero mientras conducía a casa, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La desesperación y el dolor gradualmente se transformaron en algo diferente. Chen pensaba que era muy inteligente, que había manipulado perfectamente la situación. Rebeca pensaba que había tomado una decisión adulta e informada. Ninguno de los dos sabía quién era yo realmente. Ninguno sabía de dónde venía o qué había hecho para sobrevivir antes de convertirme en la madre soltera y trabajadora que conocían. Había secretos en mi pasado que nunca había compartido con Rebeca, idiomas que hablaba pero que había mantenido ocultos, conexiones que había cortado pero que aún existían. Chen Wei creía que me entendía completamente. Mañana descubriría lo equivocado que estaba. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi pequeño apartamento. Me desperté antes del amanecer, no porque tuviera problemas para dormir, sino porque había pasado la noche planeando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Me vestí cuidadosamente. Esta vez no elegí mi mejor vestido, sino algo específico, un cheongsam tradicional chino color azul medianoche que había guardado en el fondo de mi closet durante más de 40 años. Era de seda auténtica, bordado a mano con hilos de oro, una pieza que había pertenecido a mi difunta suegra china. Lo había conservado todos estos años como un recuerdo de una época de mi vida que nunca le había contado a Rebeca. Me peiné el cabello en un moño elegante, me maquillé sutilmente y me puse los únicos aretes de jade que conservaba de mi juventud. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido antes de convertirme en Aurora, la madre soltera y luchadora. Vi a Aurora Mei Lin Sang, la joven que había vivido en Chinatown durante su juventud, que había trabajado en el restaurante de los padres de Miguel, que había aprendido mandarín de las abuelas del barrio mientras criaba a su hija. La ceremonia se realizaría en los jardines del club de campo a las 4 de la tarde. Llegué temprano, no para ayudar con los preparativos, sino para posicionarme estratégicamente. Los jardines estaban transformados en algo sacado de una revista. Arcos de flores blancas, sillas doradas dispuestas en filas perfectas, un altar decorado con orquídeas y peonías. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3:30. Observé desde lejos mientras Chen saludaba a cada grupo, luciendo impecable en su smoking hecho a medida. Su padre y varios familiares de Hong Kong ocuparon las primeras filas del lado derecho. Del lado izquierdo, los pocos familiares que nos quedaban a Rebeca y a mí se veían perdidos entre los colegas de negocios y amigos adinerados que Chen había invitado. Rebeca llegó en una limusina blanca a las 3:50.
Su vestido de novia era espectacular. Encaje francés, cola de 4 metros, velo de catedral que había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses. Mientras la ayudaban a salir del auto, busqué algún rastro de duda en su rostro, alguna señal de que había reconsiderado. No la encontré. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y determinación. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4. El oficiante, un juez que Chen había contratado especialmente, comenzó con las palabras tradicionales sobre el matrimonio y el compromiso. Chen y Rebecca se veían como la pareja perfecta. Él guapo y exitoso, ella radiante y enamorada. Fue durante el intercambio de votos cuando decidí actuar. Chen había terminado sus votos en inglés, palabras perfectamente ensayadas sobre amor eterno y compañerismo de por vida. Cuando le tocó el turno a Rebecca, comenzó a recitar lo que claramente había memorizado sobre cómo Chen había cambiado su vida y le había mostrado lo que merecía. En ese momento me levanté de mi asiento. El movimiento fue lo suficientemente abrupto como para llamar la atención de varios invitados. El oficiante pausó. Chen frunció el ceño con irritación, y Rebecca me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. «Disculpe», dijo el oficiante educadamente. «¿Hay algún problema?» Caminé lentamente hacia el altar, mis tacones resonando en el sendero de piedra. Con cada paso, más cabezas se volteaban hacia mí. Podía sentir la tensión creciendo en el aire. «Sí», dije con voz clara y firme. «Hay un problema muy grande». Chen se enderezó, su máscara de calma perfecta comenzando a resquebrajarse. «Señora Aurora, este no es el momento ni el lugar». Lo interrumpí dirigiéndome a él en mandarín perfecto, mi pronunciación tan clara y precisa como la de cualquier nativo. «Chen Weidong, creo que es exactamente el momento y el lugar para que todos sepan quién eres realmente». El efecto fue inmediato y devastador. Chen se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Su padre se enderezó en su asiento, obviamente sorprendido de escuchar a la madre de la novia hablar su idioma con tanta fluidez. Los colegas asiáticos de Chen intercambiaron miradas de confusión. «¿Cómo?», murmuró Chen en mandarín, completamente desestabilizado. «¿Cómo sé tu idioma?». Continué en mandarín, mi voz cargada de décadas de dolor contenido. «Viví en Chinatown durante 15 años. Trabajé para familias chinas, aprendí sus costumbres, hablé su idioma todos los días. Algo que mi hija nunca supo porque nunca se molestó en preguntarme sobre mi pasado». Volví hacia los invitados, alternando entre inglés y mandarín para que todos entendieran. «Este hombre no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Chen Weidong. Tiene 38 años, no 35, y ha estado casado 2 veces antes». Un murmullo de shock se extendió por la multitud. Rebecca me miraba con la boca abierta, claramente sin saber cómo procesar lo que estaba viendo. Continué en mandarín, dirigiéndome directamente a Chen. «Anoche te escuché decirle a tu amigo que después de hoy estarías en Shanghái con el dinero de mi hija. También dijiste que yo era insignificante y que ninguna de las dos te importaba». Chen comenzó a retroceder, pero yo seguí avanzando. «También escuché cuando le dijiste a Rebecca que habías transferido todo a las cuentas que discutieron». «¿Qué cuentas, Chen? ¿Las que están a tu nombre en bancos que ella nunca ha visto?». Su padre se levantó de su asiento, claramente agitado. En mandarín le gritó a Chen: «¿Qué significa esto? ¿Es cierto lo que dice esta mujer?». Chen trató de recuperar la compostura. «Papá, esto es un malentendido». «No hay malentendido», lo corté. Saqué de mi bolso los documentos que había impreso días antes y los sostuve en alto. «Tengo aquí los registros de divorcio de tus 2 matrimonios anteriores. Sarah Mitchell perdió su casa porque tú la convenciste de usarla como garantía para inversiones falsas. Jennifer López perdió sus ahorros de jubilación porque confió en ti». El jardín se había vuelto completamente silencioso, excepto por el sonido de mi voz. Rebecca estaba inmóvil, su ramo de novia temblando en sus manos. Continué en inglés para que ella pudiera entender. «Ayer por la noche escuché a tu prometido planear su escape. Tiene un vuelo a Las Vegas esta noche, no para su luna de miel,
sino para desaparecer con tu dinero. Finalmente, Rebeca encontró su voz. Mamá, ¿cómo puedes? ¿Hablas mandarín? Hablo mandarín, cantonés y un poco de japonés, le respondí tristemente. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, mija. Cosas que nunca te conté porque pensé que era más importante enseñarte que las personas valían más que su pasado o sus logros. Chen hizo un último intento desesperado de controlar la situación. Se dirigió a los invitados en inglés. Esta mujer está obviamente trastornada, los sentimientos de una suegra celosa. Su padre lo interrumpió, gritando en mandarín con una furia que hizo temblar su voz. Silencio, me has deshonrado a nuestra familia. Chen se tambaleó como si lo hubieran abofeteado. Su mundo perfecto se desmoronaba delante de cientos de testigos. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. En mandarín, con una voz que era suave pero letal, le dije: «Pensaste que podías burlarte de una vieja ignorante. Pensaste que podías robar a mi hija sin consecuencias. Te equivocaste». Chen abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Luego, para mi completa sorpresa y la de todos los demás, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó, desmayándose completamente sobre el altar decorado. El caos estalló inmediatamente. Los invitados se pusieron de pie, algunos gritando, otros corriendo hacia Chen. Su padre cubría su cara con las manos, murmurando lo que sonaban como disculpas o maldiciones. Pero yo solo tenía ojos para Rebeca. Mi hija estaba de pie en medio de todo el caos, aún vestida con su hermoso vestido de novia, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero, no solo el matrimonio, sino la relación con la única persona que realmente la había amado incondicionalmente. Nuestros ojos se encontraron por un momento largo y doloroso. Luego, sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás no solo la boda arruinada, sino 40 años de sacrificios no reconocidos y amor no correspondido. Los días que siguieron a la boda arruinada pasaron en una extraña mezcla de silencio y caos. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas que no contestaba. Primero fue Rebeca, luego familiares lejanos que habían estado en la ceremonia, después reporteros locales que habían escuchado sobre el escándalo. Desconecté el teléfono de casa y puse mi celular en silencio. El miércoles por la mañana, 5 días después de la ceremonia fallida, alguien tocó a mi puerta. A través de la mirilla vi a Rebeca, aún vestida elegantemente pero con ojeras profundas y el cabello menos perfecto de lo habitual. Llevaba una maleta pequeña a sus pies. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Mamá», dijo, su voz quebrada. «Tenías razón sobre todo». Lo sé. Se quedó allí parada, esperando algo más de mí, pero yo no tenía nada más que dar. Había agotado mi reserva de compasión maternal 5 días antes en ese altar. Chen desapareció esa misma noche, continuó. Tomó un vuelo, pero no a Las Vegas, directamente a Hong Kong. Se llevó todo, mamá. Todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado, incluso las joyas que me había regalado, eran falsas. ¿Y? Mi respuesta fría la sorprendió. Probablemente esperaba que corriera a consolarla, que le dijera que todo iba a estar bien como había hecho toda su vida. Perdí el apartamento, los documentos que firmé. Él tenía acceso a todo. Los bancos me están demandando por préstamos que ni sabía que había solicitado. Lágrimas corrían por sus mejillas. No tengo dónde ir. Sentí una punzada en el pecho, el instinto maternal que había dominado mi vida durante 32 años. Pero esta vez algo más fuerte lo superó, el respeto propio. «Rebeca», dije suavemente, «hace una semana me dijiste que preferías arriesgarte con Chen antes que terminar como yo. Me dijiste que todo lo que hice por ti fueron decisiones que nadie me pidió hacer, que preferías la posibilidad de una vida mejor a la certeza de una vida mediocre como la mía». Ella bajó la cabeza. Estaba enojada, no hablaba en serio. «Sí hablabas en serio, y tenías derecho a sentir eso». Me recosté contra el marco de la puerta. «Pero también yo tengo derecho a las consecuencias de esas palabras». «Mamá, por favor, soy tu hija».
Eres mi hija, concordé. Pero eso no significa que tengo que rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Especialmente cuando tomaste esas decisiones sabiendo perfectamente bien lo que estabas haciendo. Rebeca se quebró completamente entonces, sollozando como no la había visto hacer desde que era una niña pequeña. No tengo a nadie más, no tengo nada. Tienes tu educación, tienes tu experiencia laboral, tienes 32 años y estás sana. Me enderecé. Tienes exactamente lo que yo tenía cuando tu padre murió, excepto que yo también tenía una niña de 5 años que dependía de mí. ¿Me vas a cerrar la puerta en la cara? No, dije después de un momento. Pero tampoco voy a arreglar tu vida por ti. Ya no. Entré a mi apartamento y regresé con mi chequera. Escribí un cheque por $1000 y se lo extendí. Esto te dará un lugar donde quedarte por un par de semanas mientras buscas trabajo y te organizas. Es lo único que voy a hacer. Rebeca tomó el cheque con manos temblorosas. ¿Y después? Después te conviertes en adulta de verdad. Aprendes lo que significa mantenerte a ti misma, valorar lo que tienes y tratar a las personas con respeto. Hice una pausa. Todas las cosas que traté de enseñarte pero que rechazaste porque venían de alguien como yo. Se quedó allí parada por un largo momento, como si esperara que cambiara de opinión. Cuando no lo hice, recogió su maleta. ¿Puedo llamarte? Cuando hayas aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, cuando puedas ver a las personas por quienes son y no por lo que tienen, cuando puedas tratarme con el respeto básico que le darías a una extraña, dije, entonces podemos hablar sobre reconstruir algún tipo de relación. Rebeca asintió lentamente y se alejó por el pasillo. La vi irse sin sentir el impulso de llamarla, de correr tras ella, de arreglar las cosas como había hecho 1.000.000 de veces antes. Era la primera vez en mi vida adulta que no sentía la necesidad de rescatar a mi hija. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en décadas. Sin las constantes demandas emocionales y financieras de Rebeca, descubrí que tenía tiempo y energía para cosas que había olvidado que me gustaban. Comencé a tomar clases de Tai Chi en el centro comunitario. Volví a leer novelas por placer. Cultivé un pequeño jardín de hierbas en mi balcón. También tomé una decisión importante sobre mi trabajo. Durante años había sido solo una asistente administrativa, pero tenía habilidades que nunca había puesto en valor. Hablaba 3 idiomas fluidamente. Había aprendido contabilidad básica por necesidad y tenía décadas de experiencia en atención al cliente. Solicité un puesto como coordinadora cultural en el hospital universitario cercano, donde ayudaría a familias inmigrantes a navegar el sistema médico. Para mi sorpresa, no solo me contrataron, sino que me ofrecieron un salario 30% más alto de lo que ganaba en la clínica dental. Fue en este trabajo donde conocí a Elena, una doctora jubilada de origen mexicano que se había convertido en voluntaria después de perder a su esposo. Tenía 68 años, una risa contagiosa y una perspectiva sobre la vida que me hizo recordar que era posible ser feliz sin cargar el peso del mundo en los hombros. Elena y yo comenzamos a almorzar juntas, luego a ir al cine los fines de semana, después a viajar a pequeñas ciudades cercanas para explorar mercados de antigüedades y festivales locales. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una amistad real con alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por ella. 6 meses después de la boda fallida, recibí una carta de Rebeca. No un mensaje de texto, no una llamada, sino una carta escrita a mano en papel simple. «Mamá», comenzaba, «estoy trabajando como mesera en un restaurante pequeño y viviendo en un estudio de un ambiente. No es la vida que pensé que tendría a los 32 años, pero es honesta. Estoy aprendiendo lo que significa ganarse cada dólar, valorar cada relación real y no dar por sentado las cosas que realmente importan. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que sacrificaste por mí, entiendo el valor de lo que me diste y entiendo por qué tenías que cerrarme la puerta». Era la primera vez en mi vida que alguien me obligaba a enfrentar las consecuencias reales de mis acciones. No te estoy pidiendo que me rescates o que arregles mi vida.
Solo quiero que sepas que la mujer que pensé que era una vergüenza era en realidad la más fuerte, más sabia y más valiosa persona que conocía. Siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en mi caja de recuerdos. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Más importante aún, no era una petición de ayuda, sino un reconocimiento de responsabilidad. Un año después de ese día terrible en el altar, estaba sentada en mi nuevo apartamento, uno más grande que había podido permitirme con mi mejor salario, preparando té para Elena antes de que fuéramos a una exposición de arte. El teléfono sonó, y por primera vez en meses era Rebeca. «Hola, mamá», dijo, su voz más madura de lo que recordaba. «¿Tienes tiempo para hablar?» «Tengo tiempo», respondí. «He estado en terapia», me dijo, aprendiendo sobre por qué tomé las decisiones que tomé, por qué era tan cruel contigo, por qué necesitaba menospreciar tu vida para sentir que la mía valía algo. Escuché mientras me contaba sobre su trabajo, sobre cómo había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en su vida, sobre cómo había hecho amigas reales que la valoraban por su personalidad y no por su estilo de vida. «¿Crees?», preguntó finalmente, «que algún día podríamos almorzar juntas? Sin que tengas que arreglar nada en mi vida, sin que yo critique la tuya, solo, como dos adultas que se respetan mutuamente». Miré por la ventana hacia el jardín comunitario donde había comenzado a cultivar verduras con otros residentes del edificio. Vi a Elena subiendo las escaleras con flores frescas del mercado. Pensé en la vida que había construido, tranquila pero rica, simple pero auténtica. «Sí», le dije a mi hija, «creo que me gustaría eso». Cuando colgué, no sentí la familiar mezcla de esperanza y temor que solía acompañar las conversaciones con Rebeca. En cambio, sentí algo nuevo, la satisfacción tranquila de una mujer que había aprendido la diferencia entre ser una madre y ser una mártir. Me había llevado 66 años aprender que el amor verdadero a veces significa decir no, que el respeto no se puede exigir, se tiene que ganar, y que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que mereces, incluso si eso significa dejar ir las versiones de las personas que amas que solo existen en tu imaginación. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para Aurora, no para ser la madre perfecta de alguien más, y descubrí que Aurora, la verdadera Aurora, era alguien que valía la pena conocer.